falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Padre, gracias esta mañana por lo que tú ya empezaste a hacer. Señor, gracias porque esta mañana, Señor, tu obra será hecha y será visible en cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos des oídos para oír y corazón para entender, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerte hoy aquí. Es una alegría. Aquí hay lugar adelante. Yo veo allá mucha gente atrás. Acá hay lugar adelante. Así es que vengan. Esta semana, con lo que pasó la semana pasada, algunos no se dieron cuenta, otros sí. Nos visitó un brujo la parte de atrás y comenzó a maldecir la iglesia, a hacer un acto profético aquí maldiciendo a la iglesia. Y es la primera vez que vemos algo así aquí en este lugar. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: no porque no lo hayas visto en otras ocasiones no significa que no haya pasado. Y de repente nos perdemos en todo lo que estamos viviendo porque hay dos tipos o hay dos extremos que como hijos de Dios tomamos. El primero es Dios de poder, el diablo ya fue vencido, ya no tiene parte ni suerte, y nos olvidamos que tenemos un adversario. Nos olvidamos. O el otro extremo, ¿verdad? Que todo lo demonizamos, todo es demonios, en todo está el diablo, en la pared, en la casa, en el piso, y en las plantas, y todo es el diablo. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está llevando a estar en el punto medio. Es decir, tenemos un adversario que ya fue vencido, pero que sigue luchando. Y este es el mensaje. Voy a estar hablando algunas semanas acerca de lo que es lucha espiritual. Es necesario. De repente, nosotros vivimos los dos extremos, ¿sabes? O sea, estuvimos en una iglesia donde nada y en una iglesia donde todo. Y llegó un punto en el que dije: no, ya no. Pero a raíz de lo que pasó la semana pasada, Dios me habló y me dijo: es necesario que vayas y levantes a la iglesia y enfrentes lo que el enemigo está haciendo. ¿Amén? Así que vamos aquí, dice el apóstol Santiago, dijo: Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, los propios deseos lo seducen. Y yo quiero comenzar con esto. Quiero que entendamos que tenemos una lucha constante con el enemigo porque él nos tienta. Él está buscando tiempo y forma para hacernos caer. Él sabe perfectamente cómo trabajar y cómo hacernos tropezar. Hay una gran diferencia entre lo que es probar y lo que es tentar. Probar viene de la palabra griega dokimon, que significa localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla.
Dios nos prueba, ¿sabes? Dios nos prueba, dice Deuteronomio que el Señor nos trajo, dice Moisés, por el desierto para probar nuestro corazón, para saber si le habríamos de servir o no. Dios nos prueba y es válido. Aún el salmista David le dice al Señor: pruébame, oh Dios, y examina mi corazón, pruébame, o sea, está bien, es válido, ve las áreas débiles que tengo y fortalécelas. ¿Cuántos de aquí tienen áreas débiles? Amén. Todos, y necesitamos que Dios las fortalezca. Pero la palabra tentar en griego original es periazo, que significa encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Y eso es efectivamente lo que el diablo hace. Encuentra la debilidad y la usa en nuestra contra para destruirnos. La tentación es algo que no podemos evitar. No podemos evitar. Aún Jesús nos enseña con el Padre Nuestro, ¿verdad? Oren así, dice: y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos el pan de cada día. Y Jesús habla, dice, no nos dejes caer, nueva versión internacional, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación. Es una oración diaria. Es una oración que debemos tener en cuenta. Es algo que nosotros debemos de estar atentos. No nos dejes caer en tentación, porque tenemos un adversario que está como león rugiente. Por eso los hijos de Dios estamos no viviendo la plenitud de vida que debemos tener. Hijos de Dios con vidas mediocres, vidas estancadas, vidas frenadas. ¿Por qué? Porque el diablo ha reconocido el área débil y está ahí. Y nosotros decimos en la casa por ahí cuando estamos distraídos vendiendo morelianas, ¿verdad? Nosotros distraídos. Y esta mañana yo quiero hablarte de eso, de lo que es la tentación. No podemos olvidar que Dios nos ha dado la capacidad de resistir al enemigo. Pero eso no significa que el diablo no va a venir a querernos sacar del propósito. Y qué mejor referencia, o qué mejor testimonio, o qué mejor ejemplo de aquel que fue tentado en todo, pero no conoció pecado. ¿Alguien sabe su nombre? Vamos a Mateo capítulo 4. Si tú me estás siguiendo con tu Biblia, Mateo capítulo 4, y vamos a comenzar a leer ahí como lo que dice la palabra en cuanto a cómo Jesús fue tentado. Lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Dice: luego el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Es una locura. Dice: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces el tentador se le acercó y le hizo una propuesta y lo tentó. Después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Quiero decirte algo. El enemigo va a buscar el momento en el que somos vulnerables para tentarnos. El enemigo sabe, a los 40 días de que Jesús no comió y no tomó agua, él sintió hambre, y en ese momento el enemigo le hizo una propuesta. El enemigo se le acerca y lo tienta. Ahora, si tú y yo estamos pasando un tiempo donde tenemos hambre, donde hay necesidad, es un buen momento para que el enemigo venga y quiera tentar nuestra vida, para que quiera hacernos tropezar. Cuando tenemos necesidad de amor, cuando tenemos necesidad de compañía, cuando tenemos necesidad de un trabajo, cuando tenemos necesidad de algo, es el mejor momento para que Satanás venga y quiera tentarnos. Tentarnos a qué? A pecar. Tentarnos a qué? A sacarnos del propósito. Tentarnos a qué? A rebelarnos contra Dios. Número 1 dice que le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lo primerito, si eres el Hijo de Dios. Satanás atacó en el
momento preciso, en el momento justo, no antes, no después. Cuando Jesús tuvo hambre, ese es el mayor momento de vulnerabilidad en el ser humano, cuando tenemos hambre, cuando tenemos una necesidad, cuando no estamos completos. Número 1, le dice, si eres el Hijo de Dios. Constantemente Dios nos habla a través de su palabra, eres mi hijo, yo te adopté, tú eres mío, yo te compré con mi sangre. Yo soy Padre, Él se revela como Padre eterno, como el Padre celestial. Esa es su naturaleza de Dios, ser Padre. Entonces Satanás llega y dice, si tú eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Lo que el enemigo está buscando aquí, lo primero que va a buscar es justificar nuestras acciones delante de Dios. O sea, diciéndole, manda que estas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, ¿no? O sea, es justo lo que tú necesitas hacer. Tienes hambre, necesitas comer. Oye, por ejemplo, te sientes solo, pues búscate un amante, tu esposa no te hace caso. O sea, ella no quiere contigo, pues, y te justifica. Nos justifica. Si eres el Hijo de Dios, manda estas piedras. Tienes hambre. Como Hijo de Dios tú mereces, tú necesitas, busca. De ahí el ser dicho, ayúdate, que yo te ayudaré. Busca la manera, justificarnos. Bueno, y eso lo vemos desde el huerto del Edén, como cada uno de los, tanto Adán como Eva se justificaron. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Oye, la mujer que tú me diste, me estoy justificando, le estoy echando la bolita, la culpa al otro. Lo que hice es porque hay un porqué y me justifico. Yo me fui, me robé esto porque que al cabo el gobierno, ¿verdad? Que al cabo el gobierno roba, todos roban. ¿Cuántos han oído por ahí eso? Es que la luz está llegando bien cara, puse un diablito, pues que al cabo todos lo ponen. Y somos tentados a justificar nuestro pecado y esa parte nos saca del propósito de una vida de integridad, de una vida de dependencia en Dios. Dios anhela que como hijos dependamos de Él. Dios anhela, porque es ahí donde Él hace milagros, cuando dependemos de Él. Pero cuando nosotros nos salimos y queremos resolverlo por nuestras propias fuerzas y con recursos de las tinieblas, es ahí donde Dios ya no puede entrar. Y esa es la primera tentación que el enemigo pone a nuestra vida, el justificar nuestras acciones. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl fue desechado porque se justificó. No, pues es que a mí me tocó esta vida, pues como quieren. Si no me hubiera tocado esta situación, yo no fuera así. Si no pasara esto, yo no hiciera esto. Le dice el profeta Samuel a Saúl, ¿por qué no mataste a todo lo que Dios te ordenó que hicieras? Era tu primera encomienda, tu primera batalla que Dios te decía que fueras, hicieras esto. Y Dios fue bien claro, si tú lees en el libro de Primera de Samuel, Dios fue bien claro, vas a destruir esto, ovejas, bueyes, vacas, todo, hasta niños de pecho, o sea, todo le da la instrucción, asegurándose Dios de que no hubiera fallas. Pero Él dice, la gente, el pueblo me dijo que no lo destruyera y además pues se lo vamos a dar a Dios. Se justificó. Y eso fue suficiente para que Dios lo desechara. Satanás sabe que cuando nuestro corazón se justifica en el pecado, entra una soberbia que no permite a Dios reinar y gobernar esa vida. Cuando somos humildes y decimos, híjole, sí Señor, perdóname, entonces Dios sigue siendo nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, y Él puede, y su voluntad se puede establecer en nuestro corazón. Pero cuando hay soberbia, y la soberbia viene cuando nos justificamos, entonces difícilmente hay un gobierno, y por lo tanto, esa vida queda
a la deriva. ¿Cuántos dicen amén? O ouch. Qué terrible es vivir a la deriva, sin un gobierno celestial, sin que Dios nos gobierne. Y Jesús responde. Yo creo que el diablo estaba esperando así que diga, oye, tienes razón. Pues la verdad tengo hambre, ya son 40 días y 40 noches, o sea, ¿qué daño le hago con convertir estas piedritas en unos panes, un pan francés? ¿Qué daño le hago a la gente? Nada. Eso no es cierto. Pero la respuesta de Jesús es totalmente diferente. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Él citó las escrituras. ¿Sabes algo? Aquí es donde comienza el fracaso de los hijos de Dios. Cuando la palabra la tenemos olvidada. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así de fácil. ¿Qué hizo Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes? Escrito está que mis necesidades son suplidas por Dios. O sea, Dios es más grande que mi necesidad. Y te voy a decir algo esta mañana. Dios es más grande que tu necesidad. Si tú tienes a Dios en tu vida, es suficiente. Dios es suficiente para ti y para mí. Dios es suficiente. Y era lo que Jesús estaba expresando con la palabra. Isaías 55:10 dice, como desciende de lo alto la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace producir y germinar, y no vuelve ya. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. ¿Sabes? Cuando tú y yo hablamos la palabra, en la palabra hay poder. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué importante es esto. El alma y el espíritu están tan juntos que muchas veces como hijos de Dios nos movemos en las emociones pensando que es el espíritu. Es que Dios me mostró, ¡ay, Dios ni siquiera ha hablado! Pero mi emoción, ¿verdad?, está tan pegada al espíritu. ¿Y qué hace la palabra? Rompe esa unión, separa lo que es emoción y lo que es el espíritu, separa lo que es de Dios y lo que soy yo. Está viva la palabra. Cuando yo hablo la palabra, algo poderoso sucede y la palabra no vuelve vacía. Primero hace un cambio en mí y luego hace un cambio en lo espiritual. Pero la palabra de Dios la tenemos olvidada. Honestamente, no levantes su mano, pero dime cuántos libros o cuántas horas o cuánto tiempo has dedicado esta semana a leer la palabra, a meditar en ella y hablarla. No diga nadie nada. Solamente quiero que entiendas el nivel que tienes en este momento para enfrentar la tentación del enemigo, nivel 1. Este es nivel 1, Este es nivel 1, es como cuando vamos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Este es nivel 1, es bajito, es principiantes. ¿Qué tan capacitado, capaz estás en este momento de enfrentar nivel 1 con la palabra? ¡Auch! Muchos sí diríamos eso, ¿sí o no? ¡Auch! Así es, lo que Dios quiere hablarnos en esta vida es, olvidamos la palabra. Y estamos peleando nuestras fuerzas. Y estamos peleando con nuestras armas. Cuando hay un arma poderosísima, infalible, viva y eficaz, que es la palabra de Dios. Viva y eficaz. Cuando te anclas a la palabra, algo sucede. No vuelve vacía esa palabra. Tú la sueltas y en el universo algo sucede. Algo se transforma, algo cambia.
Pero estamos peleando nosotros en nuestras propias fuerzas contra el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, otra vez, tírate abajo. Y vean ¿cómo le puedo llamar? Lo mañoso. Porque escrito está. O sea, Jesús lo resistió con la palabra. ¿Y qué hizo Satanás en este segundo golpe, en este segundo nivel de ataque? Porque escrito está. ¿Qué dijo Satanás? ¿Me estás atacando con la palabra? Pues ahora yo voy también con la palabra. ¿Cuál es la diferencia en que Satanás conoce la Biblia? Ojo con esto. Satanás sabe la palabra, pero no tiene ningún poder en él, porque la palabra de Dios está en Satanás aquí, pero no está aquí. Necesita bajar la palabra en nuestro corazón. Necesitamos creer la palabra para que ésta tenga poder. Satanás se la sabe y se la supo. Citó el Salmo 91 para los que dicen: hombre, si algo te pasa, lee el Salmo 91. Ese es el que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo. No me digas ahora en la pandemia, todo el mundo se sabía el Salmo 91. Y que ningún habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Y ahí estaba la gente, además tenían la Biblia abierta en la sala en el Salmo 91 como si fuera magia, como si solita, ¿verdad? Hasta con una veladora. Nada de eso funciona. Lo podemos decir, lo podemos hablar, pero el poder está en creer la palabra. Le dice Satanás a Jesús: tírate. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús responde. No se movió de donde Jesús ya había hablado. No se movió de la estrategia. No se movió. Jesús vuelve a citar la Escritura. Dice: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Mira, lo que Satanás estaba haciendo en este momento y lo que está haciendo en el segundo nivel con algunos de nosotros es, le dice: si eres hijo de Dios, aviéntate. ¿Qué no dice Dios? Que Él te va a sostener para que tu pie no tropiece con piedra, que Él enviará ángeles para que no caigas. ¿Sabes? La segunda cosa que Satanás nos tienta es a desconfiar de Dios. ¿Qué me dijo Dios? ¿O lo irá a cumplir o no? Cuando Satanás nos tienta a desconfiar, en ese momento donde se abre una puerta y el enemigo puede entrar. Dice la Biblia: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, en automático no estamos confiando. Entonces Satanás ya logró su cometido. Oye, le dice: escrito está, aviéntate. ¿O qué? ¿Tu Dios no responde? ¿O qué? ¿Tu Dios puede que falle? Era lo que le estaba diciendo. Estaba poniendo a prueba la fidelidad de Dios. Estaba poniendo a prueba la palabra de Dios, el cumplimiento de Dios, de todo lo que Él habla. ¿Y cuántas veces el enemigo nos susurra al oído, nos tienta para desconfiar a Dios? Te voy a decir algo: si hay algo que Dios no ha respondido en tu vida o no respondió a tu vida, no es porque Él haya fallado, es porque tú y yo fallamos. Así de fácil. Es que sí oré, sí, pero decía: clama a mí, yo te responderé. Y el clamor es diferente a la oración. Es que yo hice, pero a lo mejor no esperaste el tiempo suficiente, te rendiste y no alcanzaste a ver la promesa, pero Dios no falló. ¿Sabes en qué descansan las promesas de Dios? En una sola declaración: así dice el Señor. No se trata de qué tan difícil. Así
Señor, marchen, porque de aquí a mañana todos los enemigos que ahora ven, nunca jamás para siempre los verán cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Así dice el Señor. Era una locura, pero con esta frase era suficiente para creer que sería. No sé cómo y no sé cuándo, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Si tú no lo has visto en algunas cosas, es muy probable que eso lo use Satanás para tentarte a que desconfíes de que Él es fiel. No, pero y nos ponemos a pensar, yo digo, sí es cierto. Recuerdo un año que murió una de mis mejores amigas de cáncer hace como 4 años. En ese mismo año muere otra persona también. Y en ese mismo año estamos orando por una persona nueva y muere también. Y de verdad, mi fe, estaba yo muy acostumbrada a que orábamos y veíamos los milagros y veíamos las sanidades. Y mi fe se quebró, y sí lo pude ver, y sí lo pude experimentar, y sí me costaba mucho trabajo otra vez empezar a orar, porque dije, se nos van a morir aquí. Pero ¿sabes algo? Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿cuántas sanidades has visto? Oh, pues muchas. Entonces, no por esto te olvides de todo lo demás. Apóyate en lo demás. Y te digo algo esta mañana, no por lo que no haya sucedido, te olvides de todo lo que sí sucedió ya en ti, de todo lo que sí abrió Dios para ti, de todo lo que te bendijo Dios, de todo lo que respondió, de todo lo que ha hecho por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Quiero que se me duerma. Este tipo de temas es un poco cansado. Y nos gustan mucho más los temas motivacionales, todo por Cristo y todo eso. Pero es necesario. Necesitamos entender que tenemos una lucha y que Satanás va a venir a tentarnos. ¿Y cómo podemos enfrentar esto? Entonces Jesús le dijo, escrito está. Él no se mueve de la palabra. La palabra no cambia, la palabra es infalible, la palabra es poderosa. No pongas a prueba al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús al enemigo. Dice, Jesús se mantuvo firme. ¿Te estás manteniendo firme ante la tentación? ¿Te estás manteniendo firme? Si no te mantienes firme, mi amigo, este no es el camino que necesitas tú. Si eres una persona que no, pues a la primera de cambio no la vas a librar. Aquí hay hombres y mujeres de firmeza para poder mantenernos en el camino. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Qué importante, la estrategia que Jesús usó es reemplazar la mentira de Satanás por la verdad de Cristo, por la verdad de la palabra. Mira cómo estás ya. Mira el diagnóstico, pero mi Dios es mi roca. Él pagó el precio por mi sanidad. Yo recuerdo mucho cuando iba a entrar a terapia intensiva, unos días, me iban a operar, y unos días antes yo, al despertar, escucho que Dios me dice, irás y volverás. Y recuerdo cómo esas palabras usó Abraham cuando le dijo a sus criados, cuando iba a sacrificar a Isaac, dijo, el muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces le digo yo a mi familia, Dios me dijo que voy a ir y voy a volver, o sea, no me voy a morir, no me voy a morir. Y entro a cirugía, se complica, entro a terapia intensiva, y créanme, o sea, de verdad, yo dije, donde empiece a ver una lucecita, yo corro para el otro lado. Dije, sí, veo una luz blanca, no la voy a seguir porque ahí voy a estar, ¿no? Ya esperaba ver a San Pedro así peloncito y con las llaves aquí. Yo ya. Pero yo recordaba. Y yo dije, irás y volverás. Yo salgo de aquí. Reemplacé la mentira del diablo por la verdad de Dios. No vas a poder. No te va a ir bien. No vas a alcanzar a pagar eso.
Eso que tienes que pagar no lo vas a alcanzar a pagar. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaba yo en la caja del súper. Dios me había dicho, echa todo lo que necesitas con 500 pesos. O sea, 500 pesos. Todo lo que necesites. No había ido a la despensa como en 2 años. Y yo, pues me dijo, pero solo vas a poner una cosa, solo una. Y un cereal, un jabón, un cloro. Cuando llego a los cereales, me dice, Señor, ¿tienes en casa uno? Yo, ay, sí. Y lo dejé. Y puse todo, uno de cada cosa. Y bien feliz, ¿no? Pasillo por pasillo, pasillo. Cuando iba a la caja y veo el carrito así, dije, y si hay algo que a mí me estresa, no sé si a todos, pero a mí en lo personal, o sea, ¿qué voy a hacer cuando la señorita empiece pip, pip, 850, ¿qué le voy a decir? O sea, espérenme, quítenme cosas, que la gente de acá, oiga, y yo me empecé a trabar, así en esas veces que te empiezas a calambrar, ¿verdad? Iba yo con mi carrito y empieza el enemigo a susurrarme y a tentarme y a querer que yo desconfiara de aquello que Dios me había dicho. Yo, no lo vas a lograr, o sea, es mucho más, ¿de cuánto? No, solo 500 pesos, bla, bla, bla. Llego a la caja y yo soy fan de los chocolates, y había los chocolates que me gustan. Y escucho al Señor así bien, y tranquilo el Señor, ¿sabes? Porque Dios no es un Dios que se altere, ay, no, relajado, me dice, agarra uno así de yo picho, y yo, ¡ay! No, Dios, por favor, le dije, mira, con que pagues esto me doy, con que más ya me lo comí el chocolate, haz de cuenta, y Dios así de, si no quiere, pues no lo agarres, eso te lo da, pero si no quiere, no lo agarres. Y empieza la señorita, y yo con el bombardeo de pensamientos. De por sí soy una persona de repente así muy, muy preocupona, ¿no? El diablo lo sabe. El diablo sabe de la pata que cogíamos. Y empieza, pip, 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 y yo. Y ahora sí que me aventé la de Rambo, que reemplazo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú eres mi pastor. Yo no te estoy pidiendo aquí, no vengo aquí por uñas, por una mascarilla de 8,000 pesos, o sea, no, vengo por lo que necesito. Y tú eres mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y empiezo a declarar, pip, pip, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la máquina no dejaba de pitar, o sea, eran cosas y cosas y cosas y cosas. 482 pesos, ¿y yo? Y de casa, mi chocolate me hubiera alcanzado, pero dije, no, ya con esto, ya estoy más que bien servida. Agarré mis bolsas y ahí voy a mi casa con mis bolsas. Reemplaza la mentira del diablo por la verdad de Dios. Ese decreto que hay en tu contra, no lo vas a lograr. Mira cuántas veces lo has intentado y no fracasaste y ya no vas a poder. Hoy es tiempo de que reemplaces. No siempre a la primera cae el enemigo. No siempre. Habrá veces que tendremos que golpear una y otra vez hasta que el enemigo ceda. Recuerdo mucho, siempre vemos a Jesús sanando a las personas a la primera, ¿sí o no es cierto? Y lo sanó al leproso y quedó sano. Y a la mujer de flujo de sangre tocó el manto y quedó sana. Y al de la mano seca se le restauró la otra. Así. Pero vemos un caso y ese me llena de ánimo. Un hombre ciego. Y Jesús le escupe en los ojos y le dice, lávate. Y va y se lava. ¿Qué ves? Dice, veo a las personas como árboles. O sea, no fue la primera. Dijo, ok, vuelve a orar por él y se le restablece la vista. Esto nos anima a ti y a mí, que a lo mejor a la primera no, pero no significa que Dios no lo va a hacer. Significa que necesitamos perseverar para que suceda. Significa que necesitamos reemplazar la mentira del diablo por la verdad de Dios, porque Él no miente. Dios no miente. El diablo sí. El diablo es el padre de mentira, que nos susurra de que fracasaste, ya no lo vas a lograr, nunca vas a ser feliz, tomaste la peor decisión, ese diagnóstico. Dios tiene la última palabra. Amén. Dios tiene la última palabra. Y te voy a decir algo esta mañana.
Lo que tú estás viviendo hoy, en este día, es que el diablo está y que el enemigo, el diablo tiene un límite. Recuerda que Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandear, aún para tentar, para zarandear, para tocar, para probar, para tentar, para lo que sea. El diablo necesita un permiso de Dios. Hay un límite. Si esto que estás viviendo es porque Dios lo ha permitido, y es porque Dios está trabajando en ti y en mí, y es porque tiene algo grande, y es la manera que Dios está usando para moldear su carácter en nosotros. Es que se le escapó el león a Dios y ya se nos vino, y el diablo está haciendo la señal. No tiene un límite. Señor, le dije una vez a Dios, ¿verdad? De esas veces que las mujeres me van a entender cómo oramos. Señor, por favor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto, Señor? ¿Cuántas cosas más? Y me dijo: solo las necesarias. Solo lo necesario. Nada más. Hasta aquí. Y eso me dio paz. Dije, bien, solo lo necesario. Lo que has vivido, lo que has enfrentado, lo que has luchado, solo lo necesario para que Dios haga de ti aquella persona que Dios soñó desde antes de que tú nacieras. Ese propósito que tiene, Dios lo sigue trabajando. Reemplaza la mentira, reemplázala con la verdad de Dios. ¿Pero qué necesitamos? Conocer la palabra. Necesitas conocer la palabra. La palabra debe de estar injertada en tu corazón. Debes creerla. Debes creerla. Estábamos separados, el pastor y yo, y ya no había esperanza. No había esperanza. Por si alguien ha perdido la esperanza, estamos a la par. No había esperanza, no había forma, no había nada. Y voy a orar. Tenía mi lugarcito. Es más, el mueble, como yo me hincaba y ponía estaba así ya. Tenía mi lugar. Dije: Señor, tú y yo siempre nos hemos hablado de frente, siempre, desde que nos convertimos. Dios ha sido tan bueno, y Dios me habla, nunca audible, siempre hay un pensamiento en mi corazón. Para que digas: la pastora, siempre el pensamiento, pero aprendes ahora, aprendes a identificar cuál es tu pensamiento y cuál es la voz de Dios. Aprendes. Y estaba yo, dije: tú y yo siempre nos hemos hablado de frente. Dime, Señor, ¿se acabó esto? ¿Ya? Estamos separados, ya no había nada. Y me dice Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo todo el mundo no lo sabemos, todo el mundo, ese es clásico, pero fue rema en mi corazón. ¿Sabes cuántas veces les habíamos dicho a mis hijos: Dios nos va a restaurar? Muchas, y seguían los problemones y seguían. Pero ese día decidí cambiar, reemplazar la mentira del diablo de que todo se acabó por la verdad de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Dios me desafió y me dijo: lo que tú quieras que suceda, va a suceder. ¿Qué quieres que suceda? Clama, atrévete a clamarme y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vivimos un proceso de 8 meses separados, pero yo aferrada a la palabra. Aferrada. Mis hijos dijeron sí. Y luego venían y me decían: ma, cuando Dios restaure a mi papá y a ti, ¿vamos a ir a hacer esto? Cuando ya se restauren, ¿vamos a hacer esto? O sea, ellos declarando, ellos sabíamos, pusimos fecha. Y reemplazamos esa mentira por la verdad de Dios. Nos atrevimos a creerle a Dios a pesar de que las cosas estaban mal. 8 meses vivimos en ese proceso, y a los 8 meses, a los 7 meses, las cosas estaban igual. Y comienzas a dudar, ¿sí o no es cierto? Y dices: ya se está cumpliendo la fecha y no cambió nada. Y yo dije: híjole, creo que me equivoqué. Íbamos a orar todos los días a la iglesia. Todos los días mis papás iban por mí, me llevaban a orar a la iglesia. Luego dejábamos a los niños primero dejamos a los niños en la escuela, llegábamos a la iglesia a orar, y luego me llevaron a la oficina, y todos los días. Y recuerdo que estábamos en el altar y yo dije: me equivoqué. Porque las cosas, es más, empeoraron. Dije: no, escuché mal. No, y estaba
Y esa semana Dios me había dicho, leí en la escritura, tomé la palabra, me la bebí, tomé la Biblia como ancla de mi alma. Y recuerdo que decía, y se juntaron contra mí, decía el salmista, los filisteos, el pueblo de Edom, esto, para que dejáramos de ser nación. Y yo dije, el diablo ha venido con un ejército para que dejamos de ser familia. Quiere erradicar el nombre familia Ramírez Cárdenas de la tierra. Y fui con mis papás y les dije, ayúdenme a orar, porque el enemigo se levantó. Y ya era para cumplirse la fecha. Bueno, pues se dan muchas cosas. Nuestro pastor nos cita, dijo, voy a tener una administración en el Espíritu. Éramos una iglesia con unas 500 personas. Solamente citó a 12. Solo a 12. Entre ellos a nosotros. Fuimos. Esa noche, Dios no solamente clámame y yo te responde, dije, nos mostró cosas grandes y ocultas que no conocíamos. ¿Sabes algo? Habíamos estado bajo ataque de brujería. Mientras orábamos, yo vi 3 rostros de personas que conozco. 3 rostros. Y luego nuestro pastor pregunta por el nombre de una de ellas. Y yo dije, pues ya la había visto. Y él no conoce a nadie, o sea, no, nada que ver. Y empezó una liberación de mi esposo y yo, del pastor y yo, una liberación. Pero después de un proceso de 8 meses, de guerrear, de orar, de humillarnos, de buscar su rostro. Porque a veces la gente dice, libéreme, póngame la mano y que vomite. ¿Sabes? Eso fue lo último. Eso fue como el sello. Cuando ya veníamos viviendo un proceso de conocimiento, de entendimiento, de liberación. Porque dice la palabra, si permanecen en mí mis palabras, dice Jesús, dijo que permanezcamos en él para ser verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. O sea, la Biblia, la palabra, comenzó a romper ataduras en nosotros. Comenzó a romper y a manifestar, a sacar a la luz aquello que nos habían estado haciendo de brujería. Aquello que habían estado haciendo de brujería. Entonces, por eso yo soy enemiga de que ven y oren y aquí vomitan y luego se levantan y lo mismo. Sí, porque no vivieron un proceso de liberación del alma. La palabra nos libera. Por eso muchas veces ni es necesario que vomites, la palabra ya te liberó. En este caso, lo que nosotros veníamos enfrentando era algo diferente y algo que necesitaba ese sello. Y Dios cumplió esa parte. Ya en los próximos mensajes que tendremos, lo quiero ahondar. En cuanto a lucha espiritual, tendremos yo creo que unos 4 mensajes en esta línea. Pero lo que voy es esto, segunda tentación, reemplaza la mentira de Dios, de Satanás por la verdad de Dios. Amén. Y luego dice, no se quedó a gusto, Satanás no se va a quedar a gusto. Iba con la estocada final. Satanás iba a sacar una as debajo de la manga, una tentación infalible. Satanás se remontó al huerto del Edén. Lo mismo con lo que había hecho caer a Adán y a Eva. Lo mismo lo aplicó a Jesús. Dice, versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Les mostró. ¿Qué hizo cuando Adán y Eva en el huerto del Edén les dio para que vieran el árbol que era codiciable a los ojos, a través de la vista? Dice, a Jesús le mostró todo el esplendor de la tierra, los reinos, todo. Y le dijo Satanás, esta no falla, esta la apliqué a los primeros y cayeron. Y Jesús no será la excepción. Todo esto te daré, le dice. En Lucas capítulo 4 dijo, todo esto me ha sido dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Y aquí en Mateo dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Creo que en ese momento el cielo
guardó silencio. Creo que el Padre dijo, y toda la tierra quedó en silencio. Veríamos si de verdad Jesús, como Hijo de Dios, resistiría la tentación o no. ¿Sabes? Estaba probando esa parte que como seres humanos con la que luchamos, que es el orgullo. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, les dijo, con que Dios les dijo, no es cierto, ustedes serán como dioses si comen de esto. Dios les dijo que no, porque no quiere que sean como dioses, no quieren que sean como Él. O sea, Satanás estaba metiendo una mentira de que te lo mereces. Te lo mereces. Y ahora, acá todo en silencio, le muestra todo a través de los ojos. Fíjate que lo que dice el apóstol Pablo, dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, Satanás continúa haciéndonos, tentándonos a través de lo que vemos. Yo quiero eso. Y sientes ese deseo porque, y luego nos dicen, te lo mereces. No es cierto, nosotros no merecemos nada. Muchas veces hoy en día se maneja mucho eso, ¿verdad? Te mereces lo mejor de lo mejor. No es verdad, no es cierto. Gracias a Dios que Él nos da. Y en algunas cosas nos da mucho más, y en otras solo lo que necesitamos. Está bien, Dios es perfecto. Pero esa es la tentación del enemigo, hacernos creer que lo merecemos y que necesitamos de eso y que, mira, te voy a dar todo esto. Y Jesús fue tentado. La humanidad de Jesús fue tentada. ¿Por qué crees que fue tentada? Porque tú y yo también, esa parte nos mueve. Era la estocada final. El enemigo iba con todo para hacernos caer. El orgullo de decir yo tengo el poder, yo puedo, yo logré todo esto, yo mi orgullo. Y Jesús no se mueve de la palabra. Y le dice, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó por algún tiempo. Y los ángeles vinieron a servirle. Vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios servirás. El diablo quería enorgullecer el corazón de Jesús de tal manera que se saliera del propósito. Hay un propósito, que el Hijo sirva al Padre. Hay un propósito como hijos de Dios, que solo Dios merece toda la gloria y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Somos esclavos por amor, ¿sí o no es cierto? No lo merezco, no es que Dios tenga la obligación de bendecirme. Dios no tiene la obligación de bendecirnos. Por su gran amor nos ayuda, nos bendice, nos responde. Por su amor, no porque nosotros lo merezcamos. Entonces cuando nosotros nos ponemos en esa postura, ojo con esto, y yo te quiero abrir mi corazón esta mañana. Mucho tiempo luché, porque yo decía, yo merezco que me respondas. ¿Por qué me haces pasar por aquí? Si yo me he esforzado, si yo te sirvo, si yo te amo. Y entendí que era una de las maneras en las que Satanás había corrompido mi corazón, haciéndome creer que yo merecía, cuando yo merezco la cruz. Eso es lo que yo merezco, la cruz. Por su gracia y misericordia, Él lo pagó. Vete, Satanás. Fíjate la autoridad de Jesús. Vete, porque escrito está. No te muevas de la palabra. No te muevas de la palabra. No te muevas de la palabra. Y eso te dará la victoria. Reemplaza la mentira de Satanás por la verdad de Dios y te dará la victoria. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, dice Juan 10:10. Robar, matar y destruir. Lo primero que quería robar es nuestra identidad como hijos. Si eres hijo,
Va a querer robar nuestra identidad como hijo. Él es hijo. A un hijo no se le trata así. No sé si seas hijo. Y a veces como personas, el diablo usa a las personas que tenemos cerca. Y yo siempre comento esto. Estábamos en un encuentro y habíamos ido muchos y bueno, y nos dijeron lleven ropa cómoda. Y nosotros estábamos pobres. Y recuerdo que yo tenía un pants, pero no tenía tenis. Y pues tenía unas botitas cómodas, pues me llevé botitas con pants. Imagínate bien a la pastora, con botitas y pants. Y pues, ¿verdad? Pues, pero bueno, éramos hermanos de la iglesia, pues éramos pura gente de confianza. Y llega una de las hermanas, y dice, antes de venirme, llegó mi esposo y me compró una lavadora y una secadora. Y me las instalaron y que no sé qué. Y de verdad, te lo digo, no me da envidia, por supuesto, no. Qué padre, es más, la amaba. Era una gran amiga. Pero dice, porque mi papi me quiere mucho. A mí mi papi siempre me compra todo, mi papi. Sentí un nudo en la garganta. Y me salgo y me siento ahí en una salita que teníamos y le digo, entonces yo soy una hija bastarda. Porque si a ella, tú eres su papi, le estás dando una lavadora y una secadora, yo te pedía unos tenis y no me los diste, pues yo soy hija bastarda, seguramente. Y mi relación con papá se quebró. No podía verlo como un papá. Porque a la que le decía papi, le compró todo. Y a mí no me puedo comprar unos tenis. Es más, no se los pedían y que dije que alguien me los dé usaditos. Pero para colmo, calzo bien grande. Entonces, si fuera como el 4, pues cualquiera me lo presta, me lo calzo. Satanás siempre va a querer romper, robar nuestra identidad de hijos. Pase lo que pase, Él es nuestro Padre y Él nos ama. Cuando te susurre esa tentación al oído, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Yo soy su hija y Él me ama. Y hoy te digo algo, tengo 3 pares de tenis. Porque Él es mi Padre y Él me ama. Él es mi Padre y Él me ama. Y aunque no tuviera tenis, Él es mi Padre y Él me ama. Número 2, matar. Él viene a matar tu confianza en Dios. No hay peor cosa que no confiar en aquel que te llamó para su gloria. No hay peor cosa que no confiar. ¿Sabes? Los mártires, todas aquellas personas que han muerto por Jesús, por predicar su palabra, han tenido la confianza y la certeza de que Él es real y de que Él es bueno y de que Él los resucitará en el día postrero. Satanás siempre va a querer matar nuestra confianza. No, más seguro, más marrado. ¿Qué puedo hacer yo? Porque como que Dios se está atrasando, como que Dios no me oye, como que Dios no le interesa, Dios está demasiado ocupado, y comienzas a tener esa ansiedad de creer que Dios no es digno de confianza. Satanás va a buscar matar la confianza que tenemos en Dios. Sin fe, sin confianza es imposible agradarle. No se te olvide. Necesitamos confiar. Debemos ser como niños. ¿Sabes? Si yo le digo al niño, súbete a la silla y aviéntate, yo aquí te cacho, te aseguro que se avienta. Aunque no sepa si yo soy buena para cachar, aunque no sepa si yo soy buena para correr, aunque no sepa si tengo la fuerza para sostenerlo, Él se avienta. Así debemos de ser como niños con Dios. Si Él dice, salta, yo voy a estar ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Allá los veo. Y a media se desata una tempestad. Pero Dios había dicho algo. Jesús había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Y esta mañana yo te digo esto, vas a cruzar al otro lado. Sin importar la tempestad, lo que venga, las olas, el viento, lo que sea. Dios ya dijo, vamos a cruzar al otro lado. Allá te está esperando una nueva vida. Allá te está esperando una bendición. Allá te está esperando un nuevo nivel. Vamos a cruzar al otro
con la persona que tienes a tu lado. Vamos a cruzar. Si hay tormenta, no te preocupes, vamos a cruzar porque Jesús ya lo dijo. No pierdas la confianza en Dios. No la pierdas. Oye, si Él dio a su Hijo para salvarte, no sé qué prueba más necesitemos para confiar en Él. Si a mí alguien me da una prueba así de grande, estaría yo demasiado tonta o loca para no creer que Él es suficientemente digno de toda mi confianza de que Él lo hará. Y finalmente dice que vino para robar, matar y destruir. ¿Y qué iba a destruir aquí en esta última tentación? Él quería que Jesús adorara a Satanás. Hay un propósito que tenemos como hijos de Dios: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el propósito. En eso se encierra nuestra vida, en hacer de Dios nuestro Señor y nuestro Salvador. Él quería destruir el propósito de Jesús, sacarlo del propósito. ¿Qué tanto Satanás ha estado destruyendo tu propósito con las tentaciones que ha lanzado a tu vida? Y Él sabe de la pata que cogíamos. Santiago dice: no digan que fue tentado de parte de Dios, porque cada uno es tentado cuando de sus propios deseos. Él sabe. A mí, si tú me pones ahorita en la mesa unas ostiones, sácate por allá, ni las volteo a ver. Pero a alguien que le gusta, dices, aunque se han hecho dos, ¿sí o no es cierto, verdad? Y luego te ponen chilito y limoncito y dices, por lo menos, de igual manera. No me mueven las opciones, pero pon unos tacos de barbacoa y dices, ay no, le hablo a mi hermana que es la nutrióloga, ay no, Candy, por favor, me voy a comer aunque sea dos, cámbiamelo por mañana, no sé. Esa mañana necesitas entender que hay una lucha espiritual por tu vida, por tu familia, por tu propósito, por tu ministerio, por la iglesia de Jesucristo. Estás en lucha. Y la tentación es un arma secreta que el enemigo está usando. Porque secreta porque la desconocemos. Él ya está vencido, hermano, ya está vencido. Jesús venció en la cruz, pero sigue peleando aquí en la tierra. Sigue peleando. Es una tristeza ver a hombres y mujeres que un día le sirvieron a Jesús en el camino, junto al camino o en el mundo, porque no supieron soportar la tentación, no supieron mantenerse firmes, no supieron cómo enfrentar la tentación, no supieron cómo. Hoy tú y yo no tenemos excusa. La palabra de Dios, reemplazar las mentiras y someternos a la autoridad del Rey. Ponte de pie. ¿Cuándo necesitamos a Dios esta mañana? Yo ya me cansé de vivir una vida no plena. Yo ya me cansé de no ver cumplidas las promesas de Dios, no ver esa tranquilidad, ese gozo en mí, en mi familia, en la iglesia. Yo ya me cansé. Gracias a Dios que Él nos reveló. Hay más en lo espiritual que no estás atacando, que no estás golpeando, que no estás viendo. Y gracias a Dios que nos da la autoridad para enfrentar. Levanta tus manos.